Konnichiwa, bienvenidos a un nuevo episodio de Pare Japón, este podcast en el que mi mujer Eva y yo, soy Santi, os explicamos pues cositas de Japón, os hablamos un poquito de nuestras experiencias en el país y os ayudamos en vuestra peregrinación al país naciente. O al menos busca información sobre... ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos de nuevo, otra vez, después de un gran parón. Sí. Parece que se nos olvida que hemos decidido hacer un podcast. No se nos olvida. Simplemente, pues bueno, a pesar de tener ganas muchas veces, nos ponemos a hacer otras cosas. Nos ponemos a divagar, nos ponemos a jugar, a ver series y... Y el tiempo del fin de semana dura menos, todo el mundo lo Sí. sabe. Pasan las horas mucho más rápidas que entre semana. Sí. Sí. Y ya cuando queremos dar cuenta es domingo a las 10 de la noche y ya no nos da tiempo a nada más. Totalmente. Pero bueno, aquí venimos con muchas ganas de volver a... Sí. A ver si volvemos a coger ritmo Sí. y empezamos a grabar otra vez más episodios. Os prometemos que sí, os prometemos que sí. Y nada, hoy venimos con la que diría que es una de nuestras ciudades favoritas. Uh-huh. Aunque últimamente cada vez tenemos más ciudades favoritas o más lugares favoritos. Es lo que tiene cada vez visitar más sitios. Kioto fue una ciudad que nos enamoró Sí. desde el primer momento. Es una ciudad muy importante Uh-huh. y yo creo que una de las más turísticas, o al menos donde más se puede llegar a notar la presión turística que sufre Japón últimamente. Sí, hablaremos un poquito del tema del turismo en Kioto y, tal y como ha dicho Eva, es una de las ciudades más importantes. Está dentro del trío de ciudades Sí. más visitadas, que serían Tokio, Kioto, Osaka. Y hoy os vamos a explicar pues, un poquito los sitios más famosos, lugares que visitar, un poquito cómo moverse por la ciudad, dónde hospedarse, qué sitios evitar y un poquito de todo. Así que bueno, pues nada, empezamos con... ¿A ti qué te pareció? Bueno, para empezar, ¿qué te pareció Kioto la primera vez? ¿Cómo fue esa primera llegada? Pues bueno, en el primer viaje fuimos directos desde Hakone, Uh-huh. hicimos Tokio, Hakone y luego fuimos a Kioto. Y claro, el cambio fue brutal en cuanto a ambiente. Sí. El ambiente es completamente distinto. Es una ciudad toda de edificios muy, muy bajitos. Un ambiente, yo diría, más tranquilo. Sí, No es la locura de... no es- aparentemente más tranquilo. Aparentemente, sí. Claro, porque te recuerda más a un Japón más tradicional. Hay mucha conservación de edificios antiguos, todo Ujú. mucho más bajito. No es esa gran urbe de edificios gigantescos que es Tokio, que fue la primera impresión que tuvimos de Japón. Fue pues eso, Tokio con sus luces, sus edificios grandes, su jaleo, su locura. Y eso que el primer viaje estuvimos muy poquito tiempo en Kioto, antes Sí. de salir en Tokio, antes de empezar el viaje, porque estuvimos como, creo que fueron 3-4 Tres, días. cuatro, sí. Pero claro, llegas a Kioto y de repente es... Sí, la estación es una estación súper moderna, grande, pero a la que te alejas un poquito Dos de la calles, estación... a la que sales 2 calles, es una ciudad, pues eso, edificios muy bajitos. Yo noté, una de las diferencias más grandes que noté fue la luz. Al ser edificios mucho más bajitos, estaba todo como mucho más iluminado, había menos sombras de edificios, a la que tú ibas cambiando entre calles, seguía dándote el sol. Sí. Entonces, pues bueno, no sé, noté una ciudad pues eso, muy luminosa, muy tranquila. Es que vuelvo a lo mismo, muy tranquila, pero porque me daba esa sensación de tranquilidad, de calma, comparado con lo que es la urbe de Tokio. Sí. Me pareció menos ciudad, más como si iba a decir pueblecito, pero es que es enorme. Sí. Pero esa sensación de más del Japón tradicional. Sí, esa imagen que las personas que hayamos visto, pues eso, habíamos consumido muchas contenido audiovisual de Japón, nos podemos imaginar lo que es Japón. O sea, Sí. como aunque sepamos que Japón también es todo modernidad, edificios, también una parte de nuestro cerebro está como, vale, Japón es esto. Es estas casitas de madera bajitas, Sí. con las puertas correderas, con calles estrechitas, con los postes todos por fuera, con todo el cableado a la vista. Pues eso, esa imagen más Muchas bucólica, diríamos, sí, de muchas de calles Japón. clásicas, Sí,
con todo edificios con vidrieras más clásicas, con los techos así acampanados, les llamaríamos, más triangulares. Sí, las calles más pequeñas, más estrechas, Ujú. en las que caben coches, son muy estrechas, cabe un coche y el peatón casi no entra. Sí. Y las que son peatonales suelen ser callecitas muy estrechas, con el suelo de piedra. Mm, Que no es todo así, pero hay una gran zona de la ciudad que sí que es así. sí. Y es como casi de lo primero que te puedes encontrar al llegar. No lo Sí. primero, porque sí. También depende de por qué parte de la estación salgas. Ujú. Pero sí que es cierto que es como que enseguida a la que te alejas un poquito de lo que son los edificios que están rodeando la Rodeando la estación. estación, sí. Que sí que es cierto que ahí sí que hay edificios altos, hoteles, oficinas, Ujú. que son mucho más grandes, incluyendo la estación. La estación es un bicharraco enorme con un montón de plantas, Sí. tanto para arriba como para abajo, que te puedes perder Con enseguida. restaurantes prácticamente como si fuera Sí. un centro comercial. Es una locura. La estación de Kioto es una locura también. A la mínima que te vas un poco de, ay, es por aquí o por aquí, y ya te has perdido, que nos Sí. pasó. En el primer viaje no nos pasó. El segundo. Un poquito. Sorprendentemente, el primer viaje, a la primera salimos, pero el segundo no, llegamos por otra ruta, no sé qué nos pasó, o que el tren nos dejó en otra zona, Sí. y nos costó muchísimo salir de la Sí, estación. pero sí que es cierto que en el primer viaje, al salir, salimos por el lado contrario al que teníamos que salir y tuvimos que rodear toda la estación, Sí. haciendo que, yendo con las maletas, tuviéramos que subir un par de cuestas y un par de trozos que fue un poquito infierno, pero bueno, más allá de eso, ni tan mal. La segunda vez sí que fue un poquito Sí. peor. Y nada, también hay que tener en cuenta que, a pesar, como ha dicho Santi, es una ciudad grande, pero no es, obviamente, comparado con Tokio. No, O sea, pero... es bastante más pequeña. Pero lo que pasa es que es una ciudad que tiene mucho por ver. O sea, hay tantos templos, tantos rincones, tantas calles, hay incluso castillos, hay barrios que es que podrías recorrerte cada calle y no acabártela nunca. Que es que, si te pasa como nos pasa a nosotros, que organizamos más los días, no te da tiempo a ver nada. Sí, en nuestro caso nos faltó tiempo. Nos aconsejaron, bueno, cuando estábamos preparando el viaje nos aconsejaron y y la persona que nos aconsejó me dijo que a él le había gustado mucho más Osaka, que él recomendaba Osaka y que él quitaría algún día de Kioto para meterlo en Osaka. Yo le hice caso y luego me arrepentí mucho. Que también es cierto que para gustos colores, no Sí. todo el mundo le encanta Kioto. Y yo creo que tengo que decir que si mi primera impresión de Kioto hubiese sido La del segundo. la del segundo viaje, igual no me gustaría tanto. Igual. Porque hay que decir que, a pesar de solo haber pasado 2 años entre nuestro primero y nuestro segundo viaje, el turismo en Kioto es horrible. Horrible. O sea, ha horrible. crecido tantísimo el turismo en Japón en general, pero se nota mucho más en Kioto, Sí. a mi parecer, a pesar de que supongo que el número de visitantes tendrá menos que Tokio, Ujú. al ser una ciudad con calles mucho más estrechas Y que se concentran mucho en los sitios turísticos. es horrible. Eso, sí. Hay ciertas zonas que a ciertas horas es que es una marabunta de gente, una ola de gente que no es que para subir o bajar ciertas calles es agobiante. O que directamente no se puede ni pasar. O sea, hemos llegado a ver vídeos de épocas anteriores y de después de haber estado nosotros, o eso, épocas de Momiji, épocas de Cerezo, las épocas más clave. Sí. Kioto se convierte en una ciudad prácticamente a evitar. O sea, completamente. O sea, es que no me imagino si con otro cuando hemos ido, a veces que hemos ido, ha sido en épocas entre comillas menos turísticas, así. O sea, siempre ha sido previo al full del Momiji, es decir, Sí. cuando el Momiji está empezando pero no está aún a tope y ya había gente. No me quiero imaginar eso cuando esté todo rojo, todo súper bonito, sobre todo que es que desde el Kiyomi Sudera, que es uno de los templos más famosos de la ciudad, se ve precioso, pero claro, tantísima gente, o sea, que sí que es cierto que al final, depende por dónde vayas, por qué calles te muevas, te vas a encontrar menos gente, porque al final todo el mundo va por las mismas 4 calles, que son como las más populares, conocidas, y a la mínima que te alejas un poquito, que sí que es cierto que claro, te alejas, entonces ya no estás en la zona
que diríamos que es más turística, más, entre comillas, bonita, Sí. que tiene un encanto. A mí me gusta igual, porque Ujú. me parece que Kioto tiene unas calles muy bonitas que se alejan de la zona donde está todo el mundo. O sea, y hay templos muy guays que están igual a 2 calles que el templo que Famoso, ahora sí. mismo es el más famoso en Sí. Instagram. Y son igual de bonitas. Sí. El Kioto no turístico es precioso. Sí, Pero claro, el problema es que el Kioto turístico también lo es. es absolutamente brutal. Ese es el problema, que es que yo no puedo decirle a la gente, oye, ves a Kioto, pero no vayas al Fushiminari, no vayas al Templo Dorado, no vayas a Kiyumi Sudera. No te lo puedo decir. Claro. No te lo puedo decir porque realmente tú vas al Templo Dorado y se te cae la mandíbula al suelo. Tú vas al Fushiminari, y nosotros hemos ido una vez muy pronto por la mañana y otra vez de noche, y las 2 veces me ha parecido increíble. Es mágico. Es súper mágico, exacto. La palabra Es es increíble. Además, pero claro, así como consejo, ya empezamos. Así iremos yendo y viniendo, como hacemos siempre. Sí. Si queréis ir al Fushiminari, al Kiyomi Sudera o al Kinkakuji, o sea, Kinkakuji es el Templo Templo Dorado. ir pronto. Sí. O sea, aquí lo de, no, es que si vas al mediodía, no te aconsejo yo que vayas al mediodía. Pero es que ni a las 10 de la mañana. O sea, ve pronto Sí. Y aún así te vas a encontrar gente, porque ahí, Sí. obviamente, aquí pasa pues como ha pasado en la Fontana di Trevi, si habéis visto vídeos que la gente va a las 3 de la mañana y hay gente también, Ujú. te vas a encontrar menos gente. Sí. Siempre va a haber gente. Eso sí, cuanto más rápido llegas a la cima, menos gente verás. Es decir, no es lo mismo la parte de abajo al llegar, que está todo el mundo, Ujú. pero a medida que vas subiendo y subiendo por el Fushiminari, cada vez hay menos gente. Claro. La gente que no llega hasta arriba, como yo, se queda a mitad de camino, entonces los que tenéis buena forma física podéis seguir avanzando y llegar hasta arriba. Y tener, pues eso, esa tranquilidad y esa soledad en estar en un trocitos. momento solito, sí. ¿Qué ocurre? Nosotros antes del primer viaje, hablamos de 2023, veíamos muchos vídeos de 6 de la mañana versus 9 de la mañana. Y especialmente centrados en Kioto, en varios puntos. Pues tanto el Fushiminari, que es el... Para que no lo conozcáis, sale en la película de Memorias de una Geisha, que tiene un montón de... Tiene 1000 y pico toris, Sí. todos seguidos, entonces es un sitio súper bonito para hacer unas fotos increíbles, la verdad es que es un templo muy muy bonito. Luego está también el templo el bosque de bambú, que es otro de los sitios más visitados. Claro, en esos vídeos a las 6 de la mañana había gente que estaba sola o que había muy muy poquita gente, y luego veías el vídeo de las 9 o de las 8 cuando esta gente se iba a ir, que prácticamente, pues eso, marabunta de gente, como si fueran las rebajas del Corte Inglés, que no te puedes ni mover. Eso era hace 2 años, hace 3 años, en 2023. Ahora mismo, todo el mundo ya sabe que a esa hora no va a haber nadie, toda la gente va a esa hora también, y ya no sirve ese consejo de ves a las 6 de la mañana. Bueno, a ver, sigue sirviendo porque al final mucha gente A ver, sí, lógicamente. pasa de madrugar. Sí. O sea, siempre habrá los típicos que estoy de vacaciones, no me voy a levantar a las 5 de la mañana para coger el autobús, para irme porque además, tanto Arashiyama como el Fushiminari no están céntricos. No. O sea, Arashiyama directamente es que ni siquiera es Kioto como tal, sino que es... Sí, es un poquito a las afueras. Sí, es un pueblo a las afueras. Y el Fushiminari también está a las afueras. Sí. Entonces, claro, requieren cierto tiempo de desplazamiento el llegar hasta allí, pero aún así nosotros sí que comprobamos el hecho de... yo creo que el momento clave es el momento en el que abren los puestecitos de tiendas que hay alrededor. Sí. O sea, cuando abren los puestos es cuando llega todo el mundo, porque al final no solo llegan los turistas, llegan las excursiones del colegio, llegan las excursiones turísticas que vienen en grupos, en autobuses. Entonces, claro, de repente viene todo el mundo. Obviamente, una excursión guiada no va a llegar ahí a las 6 de la mañana. No. Va a llegar a las 8 o 9. Lo bueno del Fushiminari, que está abierto siempre. Sí, está abierto No 24 requiere... horas. O sea, tú puedes ir a las 3 de la mañana, a las 4, que a las 6, que a las 7. O sea, siempre va a estar abierto. Sí. Lo único que cambia es la iluminación. Obviamente, por la noche nosotros estuvimos la última vez y no se ve... O sea, hay ciertas partes iluminadas, pero no están tampoco muy iluminadas como para jugarte a hacer el recorrido entero. De Porque, noche. Puede claro, ser duro, ¿eh? Puede ser peligroso, sobre todo porque
La zona que nosotros estuvimos sí que estaba iluminada, pero yo no sé si hasta arriba del todo Va a estar iluminada. va a estar iluminada. Aparte de que te pierdes mucho al estar de noche. Claro. No ves, es muy guay, es muy bonito, pero no se ve todo lo que hay realmente. O sea, no ves el bosque, no ves más allá de 2 pasos por la poca iluminación que hay. Sí, aparte de noche hay constancia de jabalís. Sí. Algún oso medio perdido sé que alguna vez se ha visto de lejos. Y creo recordar monos, algún mono. No sé si... Jabalí seguro. Jabalí seguro y gatos también, pero luego los gatos no son peligrosos. No, pero o sea, hay animales salvajes. No Claro. dejas de estar en medio de prácticamente un bosque. Sí. Entonces, mucho ojo si veis de noche, porque en el momento que, claro, estéis en una zona tranquila o os metáis por alguna zona un poquito así, os puede salir un animal. Claro, yo como consejo, si es vuestra primera vez, iría siempre de día. Sí. Si ya vais por segunda vez, de noche, merece la pena verlo. Sí, es aparte muy de que mucha menos gente, es muy guay verlo de noche también. Uh-huh. A nosotros nos gustó, no hicimos mucho recorrido, pero la parte que vimos nos gustó mucho. Uh-huh. Y es un buen plan para decir, hostia, has estado todo el día haciendo cosas, está ya todo cerrado, el Fushiminai siempre está abierto. Sí. Es lo bueno de decir, bueno, el Fushiminai siempre está abierto si ya es de noche y no tienes nada que ver, ya has hecho pues tus compras, tus actividades del día y aún te sobra algo de energía y quieres darte un paseo sin hacerte el recorrido entero, merece la pena irte hasta la zona del Fushiminari. Sí, la verdad es que concuerdo completamente con lo que dice Eva. Y hemos mencionado también el bosque el bosque de bambú de Arashiyama. Y una de las cosas malas que tiene ir tan prontito allí es que todo lo de alrededor abre a las 10 de la mañana. Eso, es cierto. Entonces, recuerdo que fue bueno, vamos a hacer un poco de tiempo hasta que... Porque además el bosque de bambú también tenía hora de apertura. No, es una calle, al final es una calle al aire libre, no tiene hora de apertura como tal. O no recuerdo por qué fue que queríamos hacer algo de tiempo. Queríamos ir pronto simplemente para verlo sin gente. Y luego queríamos ir al... No, claro, nosotros nos quedamos porque teníamos entradas queríamos ir al... Ay, ¿cómo se llama el monte que tiene... ¿Al de los monos? Al de los monos. Por eso nos quedamos por ahí. Vale, entonces vimos el bosque y al salir dijimos, vamos a darnos un paseo y estaba todo cerrado. Sí, o sea, todos los, incluso templos, cafeterías, prácticamente en la zona de Arashiyama, al menos Sí. cuando fuimos nosotros, no sé si han cambiado las cosas, no había nada abierto hasta las 10 de la mañana. Es decir, si vas muy pronto, solo para ver el bosque, yo por ejemplo, yo diría que te lo ahorres. El bosque no es tan impresionante, al menos desde mi punto de vista, No. como para merecerte la pena ir tan pronto para ir y volver. Y si vas tan pronto, o sea, vas a perder mucho tiempo. Entonces, si vas a Arashiyama, sí, o sea, si vas a ver Arashiyama como tal, Arashiyama es impresionante, o sea, me pareció que es un sitio muy bonito, tiene templos muy bonitos. Si además empiezas a subir un poquito a la zona alta de Arashiyama que hay unos caminos preciosos, hay incluso un templo que nos gustó mucho a nosotros. Sí, este está un poquito lejos, tenedlo en cuenta si vais a caminar mucho o si vais cansados, porque a pesar de ser un templo muy bonito, llegar allí es un buen paseo. Sí. O sea, para que os hagáis una idea, desde el bosque de bambú hasta ese templo, pone que son 2 kilómetros, media horita de camino, pero claro, es media horita, que en nuestro caso además hacía bastante calor. Llevábamos ya días, estábamos cansados, yo ya estaba con los pies molidos, entonces yo imagino que a mí se me hizo más pesado por eso. Porque ahora viéndolo en perspectiva dices, eso me pones 33 minutos, no es tanto. Pero sí 33 minutos cuesta arriba. Claro, es cuesta arriba. Claro. Claro, es que son... Hay que tener en cuenta que es de 3 minutos cuesta arriba. Claro. Y aparte de eso, hacía ya calor y estábamos cansados. Fuimos al día siguiente de ir al Fushiminari y después de haber subido al Monte de los Monos y haber bajado. Claro. Claro, ten en cuenta que nosotros ya habíamos subido a ver a los monos Sí. y habíamos bajado. Entonces, Arashiyama sí, solo el bosque de bambú no. O sea, No. si te vas a hacer un día de media mañana o media tarde, o sea, bueno, mediodía, sea por la mañana o por la tarde, de ver la zona de Arashiyama, la zona del río, verte los templos, sí, es un buen sitio para ir. Madrugar a propósito para ir al bosque, porque luego, claro, hay que tener en cuenta que luego vas a estar un par de horas O eso o te vuelves. en las que no puedes hacer prácticamente nada. Sí. Entonces, me lo pensaría mucho. Sí, yo... Claro, en su momento, al volver de Japón, yo hice un TikTok
hablando de sitios que me habían decepcionado. De Japón se volvió bastante, bueno, fue en ese momento el vídeo que más views tuvo, con miles de comentarios, muchísima gente, pues bueno, insultándome, diciéndome de todo. Tirando hate, como siempre, Sí, sí. la gente en lo que tiene las redes sociales. Y uno de los sitios de los que a mí me decepcionaron, que no me gustó demasiado, fue precisamente el parque de monos de Arashiyama. ¿Qué ocurre? Yo físicamente ya no estoy bien, entonces es subir a una montaña para, en una explanada, ver a unos monetes que tienen ahí. La subida se me hizo muy dura, además hacía calor, ya venía de varios días que estaba con los pies ya molidos y tal. Pero luego, claro, subí, al final estaban ahí los monos, no te podías, lógicamente, con todo el sentido del mundo, no te puedes acercar, te decían no los mires a los ojos directamente, si les querías dar de comer tenías que entrar dentro de una caseta que había y entonces los monos estaban fuera y tú estabas dentro. En general no me gustó. Entonces yo no recomiendo personalmente ir al parque de monos. Pero es una recomendación personal. Que os gusta, que os veis bien y que, pues me hacen gracia los monos, quiero subir, va a hacerle 4 fotos. Oye, pues mira, adelante. Está muy cerquita del bosque de bambú. Pero yo antes intentaría ir a otros sitios, a otros templos y a otras zonas que hay por allí, porque hay sitios muy, muy guays. Y además, entonces, es que depende de los días que vayas, es que no vas a poder abarcarlo todo. No. E ir hasta Arashiyama, que es un tramito. No se tarda mucho, pero ya es un tramo. Sí. Para solo ver eso. Para solo ver el bosque, no. No. Entonces, sitios que ver en Arashiyama. Justo al lado de la estación tenemos el Kimono Forest. Es una especie de paseo de camino, todo lleno de tubos que tienen dentro telas de kimono. Es muy bonito verlo de día, pero a oscuras también es muy guay. Es decir, si vais a acabar pasando el día o vais rollo por la tarde después de comer, sí. Y podéis pillar ese ratito que ya se os está haciendo de noche y los pilláis iluminados, vais a flipar. Y está pegado a la estación, o sea, está justo al salir de la estación. Y son nada, tampoco es unos pocos metros de... Sí, son 10 minutitos. Son 10 minutitos justo en la estación. Templos, hay un montón. El más recomendado, el que os hemos dicho allí un poquito, el del camino lejos, que es el Otagi Nenbutsuji. Que la gracia de este templo es que está lleno de figuritas, como si fuera de personas sonriendo. Y cada una es distinta. ¿no? Cada una es distinta. No sé si habrá alguna igual que otra, pero al menos es... Juntas nunca las vas a encontrar. Sí. Son todas distintas, diferentes posiciones, diferentes caras, tamaños. Es muy divertido. O sea, gracioso porque te puedes ponerte a mirar todas y no acabas. Sí, además, por el camino os encontraréis otros bosques de bambú. De camino a ese templo hay otro bosque de bambú chiquitito. Hay también como un pequeño laguito justo al salir del bosque de Arashiyama. Sí, después también está la saga Torimoto Street, que es una zona preservada con también casas antiguas, todo más o menos, pues eso, una zona, pues, que han intentado mantener, pues eso, una estética más antigua de, pues, casas con techos de paja muy bajos, es como el caminito que sube hasta el templo. Sí. Algo que a mí me gustaría haber hecho y no ha habido oportunidad es que puedes bajar un trozo del río iba a decir en barca, pero no es en una balsa. Son un montón de troncos puestos ahí todos juntos y vais todos subidos, enganchados a un palo, básicamente. Básicamente es bajar los rápidos del río. Y es todo un trozo del río, creo que es una experiencia de 1 hora o horita y media. Tiene una pinta increíble, parece ser divertidísimo. Creo que ahora sí que se hace como en unas canoas un poquito más grandes y más cuidadas. Y van con una persona, pues eso, que te va llevando por el río, va todo el mundo con los chubasqueros, porque lógicamente te puedes mojar un poquito y tal. Y bajas todo un tramo de río. Pues imaginaros, con todo de verde alrededor o en caso de que sea época de otoño, pues todo rojo.
hay muchos vídeos por ahí si buscáis. Es el Hosugawa River Boat Ride, ¿vale? Es el paseo de río de Hosugawa. Y la verdad es que mola muchísimo. O sea, los vídeos molan muchísimo. Y es algo que me hubiera gustado hacer, pero luego, con el poco tiempo que hemos tenido para otras cosas en Kioto, al final lo descartamos. Y creo que desde muy prontito por la mañana tienen horas para hacerlo. Así que si os apetece eso, algo un poquito más movidito y una experiencia un poquito más aventurera, tenéis eso. Sí. De allí vamos a pasar a una zona un poquito más al norte, que nosotros desde esta zona fuimos hacia allí, que fue para ver el pabellón dorado. Sí. Pabellón dorado. El pabellón dorado es precioso, el problema es que no hay nada más alrededor, prácticamente. Sí. O sea, tienes que desplazarte hasta esa zona, prácticamente para ver solamente eso. O sea, si tú te empiezas a marcar los puntos más turísticos de Kioto, verás que están todos muy cerca de lo que es el centro de Kioto, y de repente, pabellón dorado. Sí. Lejos. En una esquinita arriba, bastante separado, pero vale 100% la pena. Considero que es uno de los sitios más bonitos que he visto en Japón, en general. O sea, me parece... he oído gente que dice que no es para tanto. Bueno, no sé. No sé, quizá haya gente que piense que no está tan bien, pero a mí me parece uno de los sitios más bonitos y más increíbles que hay. Hay bus directo desde la estación de Tokio, hay de Tokio de Kioto, que tarda casi 1 hora. Podéis tardar un poquito menos si cogéis tren más autobús, pero hay que visitarlo. Yo para mí es un... Aparte nosotros fuimos a última hora cuando ya estaba a punto antes de cerrar, y yo creo que eso, al estar el sol más bajo, también brillaba mucho más, o sea, tenía un color dorado intenso, aparte sí que estaba muy despejado, y yo creo que coincidió todo, un poco de todo, y yo creo que al ir a esas horas que ya estaba bajando más el sol, el reflejo era mucho más intenso y era increíble. O sea, supongo que si el sol era desde arriba, igual no se ilumina tanto que si ya está el sol más bajito. No sé, para mí fue una experiencia que yo pensaba que... Yo también pensaba, seguro que no es para tanto. Al final, ver las fotos no las hacen justicia. No. Yo creo que hay muchas cosas, como todo en la vida, que el hacerle la foto no le hace justicia a la realidad. Por ejemplo, el monte Fuji. Las fotos, por muchas fotos que le hagas, no le hace justicia a la realidad de ver el monte Fuji en persona. Creo que el pabellón dorado es una de estas cosas que también, o sea, que no le hace justicia el verlo en foto. Comentaros que el pabellón dorado es de pago, pero creo que son 2,70 €, 2,80 €, 500 yenes creo la entrada. Sí, 2,70 ahora mismo al cambio. Entonces, sinceramente, es muy, muy poquito. Y luego, aquí también, como en muchos sitios, también te hacen sello. Aquí además te lo hacen. Sí. A pesar de ser un sitio mega turístico, te sellan a mano tu libro de sellos. Cuando en otros sitios con menos turismo no te lo hacen. Y la verdad es que muy guay. Tiene además, al final del caminito te puedes coger un heladito y todo, porque hay máquinas expendedoras de helado justo al final del camino, mientras espera que te terminen el sello. Y no sé, es una experiencia, es un caminito, no se tarda mucho. No. Hay varios caminitos, puedes dar una vuelta y muy bien. Sí, lo único que el problema es que luego va a ser salir de allí y volver a coger el transporte con todo Dios para volverte al centro. Sí, entonces, la recomendación, que os busquéis algún sitio por allí cerca o que vayáis caminando un trocito y cojáis algún autobús alternativo que os lleve o al hotel o al siguiente sitio donde vayáis. Porque todas las paradas de alrededor de autobús del Templo Dorado van a estar petadísimas. Y luego, en contrapartida, tenemos al pabellón de plata. Sí, el Ginkakuji. El Ginkakuji, que de plata no tiene nada. No. Se llama Ginkakuji, pero es de madera. No tiene plata, no tiene nada. Pero también en contrapartida es un sitio mucho más tranquilo. Sí. Hay mucha menos gente. A pesar de ser otra de las zonas más conocidas y más turísticas, porque además está que si el camino del filósofo, todo eso está justo alrededor. Es una zona con turismo, pero con mucho menos turismo. Sí. Es mucho más tranquilo a pesar de ser zona también bastante conocida. Y yo creo que porque no es tan instagrameable, diría. O sea, no es tan impresionante, ni es tan bonito. A mí me gustó mucho, pero... Es lo que te iba a decir. Me sorprende
pero me pareció me pareció un sitio precioso. Sí, muy bonito. Además, nosotros no lo hicimos, pero hay un caminito que sube un poquito más por la montaña que además tiene unas vistas increíbles. O sea, sí que tiene vistas panorámicas. Porque además está como una zona hacia la montaña un poquito más elevada. Entonces, claro, ya tienes una panorámica también de lo que es la ciudad de Kioto. Y es eso, que a pesar de ser una zona, o sea, que al final es templo, pabellón dorado, pabellón de plata, o sea, como uno y el otro. El de plata yo creo que como no es de plata como tal, yo creo que mucha gente que no va. Nosotros no fuimos en nuestro primer viaje. El primer viaje no. A veces que no nos dio tiempo. En este segundo viaje sí que fuimos. La zona en sí, donde está nos encantó. Sí. O sea, caminamos bastante zona por ahí. Incluso nos metimos por zona más residencial. Creo el camino del filósofo quedaba un poquito más para abajo, pero nosotros nos desviamos para ir a otro templo. Sí, también muy bonito. Al Honenin Temple. Eso que es. Es muy bonito, muy bonito. Aparte nos pilló lluvia y era como... Sí. Estaba el tiempo así gris, cayendo la lluvia. Parecía un vídeo falso de Instagram. Sí. Parecía el típico vídeo falso de Instagram que hay, o no hay nadie, o hay un poco de gente y se escucha así la lluvia, como cae en las ramas, pero entra algún rayito de sol, porque cae muy poquita agua. Es increíble. Sí. Increíble. O sea, parecía de mentira. A veces que estábamos nosotros, sí, 4 personas más Y que 4 entraban, personas más, sí, entraban, salían, igual que nosotros. Además era en plan de... Nosotros creo que fuimos las personas que más estuvimos, porque la gente entraba, Sí. daba una vuelta y se iba. Nosotros nos quedamos un buen rato ahí porque era súper tranquilos, estaba súper fresquito, daba una paz estar ahí solamente. Muy guay. Disfrutar del sitio. Aparte de eso, los 4 que estábamos fue un... Ay, mira, ¿quieres hacer una foto? Espera, que me aparto. Ay, espera, que ahora me aparto yo. Y así, en plan, hubo muy buen rollo y todo muy calmado. Se notó que eran los típicos turistas que se salen de las zonas más turísticas y que son un poco más respetuosos que el resto. Sí. Dentro de lo que es ya también los sitios más conocidos, tenemos, ya lo hemos comentado, Kiyomizu-dera y el Fushimi-inari. Vamos a hablar de Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera es un templo montado en decenas o no sé, cientos de metros de alto, todo de madera. Es como si fuera una estructura de madera hacia arriba y arriba está el templo. Es muy famoso porque tiene unas vistas panorámicas es increíble, brutales. Es muy bonito. Pero es que luego lo que es el mismo Kiyomizu-dera es muy bonito. O sea, es un sitio muy guay. Y además tiene una curiosidad, que es que juntan en un mismo espacio un templo budista con un santuario shintoísta. Tiene todo en uno. O sea, tú puedes encontrar tanto la parte budista como la parte shintoísta, todo en un mismo espacio, porque tiene, pues eso, tiene su parte de templo budista y de repente tiene una pagoda que es shintoísta. En este caso, o sea, es impresionante. Sí. O sea, es la mezcla de la mezcla de religiones que hay en Japón, de que tienen varias religiones y pueden convivir perfectamente una con las otras sin tener ningún problema, llegando a estar las dos metidas en el mismo espacio. Es un sitio muy grande. Sí que es cierto que casi todo el mundo se concentra en lo que es en el balcón, porque hay un balcón que es impresionante, que es para ver las vistas. Pero lo mismo, a la mínima que te alejas un poquito, te adentras un poquito más en la zona del templo, hacia la pagoda, por ejemplo, hay mucha menos gente. Sí. Recuerdo además que en nuestro primer viaje, en la pagoda habían 2 personas. O sea, éramos 2 personas y una pareja de extranjeros y un japonés, que es el que nos hizo a nosotros la foto, y ya está. Sí. Pero luego sí que bajabas un poquito más y había un sitio, creo recordar que era un poquito famoso porque salían 3 chorros de agua. Sí. Uno era de amor, el otro de dinero y el otro de salud. De salud. Y que del que tú decidieras beber, pues ibas a tener... Pues una de esas 3 cosas. Una de esas 3 cosas y había un poquito de cola y tal. Sí, pero era rápida, era bastante. Sí. La gente, uno siempre se quedaba una abajo, una arriba para hacerte fotos y pues, o sea, va bastante ligero. Lo único que sí, la subida hacia el templo, la cantidad de gente, por ahí sí que había, tanto la subida como tanto subida como bajada. Por aparte, son calles con puestos de comida, con tiendas para vender cosas, calles relativamente estrechas, entonces claro, ahí se juntaba. Y las escaleras que suben al templo, ahí estaba todo el mundo. O sea, esa parte estaba bastante llena. Sí. O sea, esa zona junto con... Ay, ¿cómo se llama? La zona en general de Kiyomizu tienen el santuario de Asaka, sí, el Hokkanji Temple
Ujú. que es básicamente, es uno de los sitios también más famosos que tiene la pagoda. Sí. eh, Que eso es lo que creo. Es la típica pagoda de. que sale en todas las fotos de Instagram de Que la ahí es donde gente. está todo el mundo. Que eso Sí, es. claro. Esa calle en sí. Que baja hacia la pagoda. Ujú. Nosotros la hicimos de subida. Sí, Y era una cantidad. O sea, verlos puestos. Porque claro, nosotros nuestro primer viaje fuimos de noche. sí. Sitio increíble hacer fotos de noche. Porque estábamos también muy bastante Sí, solitos. excepto la zona donde se veía la pagoda, que estaba todo el mundo haciéndose fotos. Sí, Si subías un poquito para hacer fotos de noche, muy bonito el sitio. Y verlo de día molaba mucho porque estaban todos los puestos abiertos, había un montón de artesanía, de. Pero claro, prácticamente no se podían ver porque era una pena porque no, yo me agobié enseguida y yo quería ver los puestos porque había muchos puestos de artesanía, pero es que no se podían ver. Es que había tanta no. gente subiendo, bajando, parándose para hacer fotos. Claro, nosotros al fin y al cabo también somos parte de ese problema. Sí, por supuesto. Pero es que claro, es que no te da, no puedes ver nada, o sea, no puedes disfrutar prácticamente de esa calle porque es que está muy No, llena de en gente. general, y es eso, Kioto hay que ir fuera de las épocas fuertes. Y ahora sí, asumiendo que va a haber gente. Ya, sí, asumiendo que va a haber muchísima gente. Es como decir, pues mira, es que he ido a PortAventura la última semana de clase, que es cuando van todos los colegios. Pues esto es igual. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Barrio de Kiyomizu. Desde Kiyomizu-dera hacia arriba, viendo, digamos, en el mapa, hasta el Santuario de Yasaka. Santuario de Yasaka, que tiene también el parque de Maruyama, templo precioso también para ver de noche, Ujú. el Hokkanji Temple, y digamos que es eso, toda esa zona es una zona muy tradicional, con todo de puestecitos, edificios muy tradicionales. Entonces, recomendación de haceros todo ese camino de una tirada, haciendo, digamos, todas las paradas de los sitios que ver. Hokkanji Temple, el templo Kodai, que es un poquito más pequeñito, es menos conocido, pero también tiene un Eso es decir, bosquecito de bambú. Y nosotros no fuimos al Kodai, pero fuimos al Canon Temple, que tiene una estatua de Canon enorme, blanca, sentada, que se. O sea, que yo no sé cómo pasa tan desapercibida, porque es gigantesca. Sí, muy chulo. O sea, es muy muy chulo, guay verdad. ese templo. Mm. El único problema es que casi me agobio, casi me asfixio con el incienso. El Porque olor a tenían, incienso, sí, sí. tenían un incenciario de esto enorme, grande. Que claro, aparte el viento salía. O sea, justo en ese momento el viento soplaba de cara a la entrada. Sí. Y claro, tú nada más entrar te daba todo el golpe del incienso. Y que al entrar, tú al pagar la entrada, Te te daban incienso para que fueras y lo Eso pusieras. es. Y aparte la entrada, nada, según esto ahora mismo, unos 60. O sea, sí, que 200, 300 yenes. O sea, Y es un templo muy guay, muy bonito, muy tranquilo además. Sí. Porque ahora mismo la gente, el templo Kodai ya no es tan poco conocido, ya la gente sabe que también hay ahí un templo, o sea, un bosque de bambú. Entonces, claro, mucha gente, desde el templo, desde donde está el templo de Canon, se podía ver el otro y veías que en el otro lado siempre había un poco más de gente que en el que estábamos nosotros. Claro. Pero ¿sabes? Son zonas, eso sí, en subida. Así que, poco a poco y con calma, subiendo hacia arriba. Al Pero final muy guay. es ladera de montaña. Sí, Entonces, prácticamente todos los sitios van a ser subidas, pequeñas bajadas, claro. muchas escaleras. Entonces, Sí, tenedlo en cuenta. esa parte de Kioto es bastante más elevada. Sí. Y luego eso es lo que dices, el templo y después ya llegando al santuario de Asaka, todo el bosquecito que hay por detrás. Sí, que es el parque de Maruyama. La verdad que es muy guay. Entonces, son zonas muy bonitas. Sí. Y que aparte puedes seguir por ahí, por detrás, y hay un montón de sitios impresionantes para ver, de templo. Fuimos a un templo que tenían... ¿cómo se llamaban? Los conejitos. Que es el Okazaki Shinre, o sea, el santuario. ¿Qué es eso? Pues que su imagen era pues unos conejitos. Y la verdad que muy curioso, muy bonito, la verdad. Entonces, por ahí una zona muy guay, mucho más tranquila. Sí, a la que te sales, sobre todo, del Hokkanji Temple, que es básicamente la pagoda, y el Kiyomizu-dera, sí, ya estás. Ya estás. Esos dos puntos son absolutamente horribles para llegar, y los alrededores, pero a la que sales y vas un poquito más así, os van a encantar las callecitas y os va a encantar la zona seguro. O sea, es una de las zonas para mí más bonitas.
Y ahora vamos a hablar del Fushiminari. Fushiminari Taisha, el sitio de peregrinación por excelencia. Ya os hemos hablado de él. Es donde están todo el camino de toris, 1000 y Sí. pico toris, no sé cuántas escaleras. Una prueba de fuerza Y resistencia sobre y todo. resistencia. Pero da igual la gente que haya, es un sitio que hay que ir. Sí. Hay que ir, es absolutamente precioso, ves los caminos de toris y sabes que no puedes apartar la vista. Es increíble, da igual si es de día, da igual si es de noche, da igual que haya jabalís, da igual, es increíble. Luego están los pequeños rinconcitos en los que te metes, que están ahí como... están las tumbas, están... Sí, no ahí deja, como- no deja de ser sí, también un cementerio. Sí. Y son zonas, eso, cuando ya llegas a la cima y luego empiezas a bajar por detrás, esa es una zona que él no llegó a ver, pero yo sí. Es una zona que es súper tranquila. O sea, en una parte cuando yo fui no me crucé casi a nadie hasta que ya recorrí un buen trozo. Y es súper tranquilo, solo escuchaban los pájaros, el sonido del viento, todo paz. De repente estabas en un remanso de paz de no escuchar a nada ni a nadie. Pero la paz es porque te dejé, porque yo ya no estaba, entonces No. tú pudiste ir, tú solo estabas tranquila. Y la verdad es que es increíble. O sea, que yo me hubiese quedado ahí. Si no fuese porque, claro, no quería hacerle esperar mucho tiempo, me hubiese quedado más tiempo por esa zona. Ah, Aún así, tengo que decir que me perdí. Me pasó lo que le pasa a la gente. Es, si te sales del camino, luego tienes que volver al camino. ujú, No entendí muy bien las flechas que me decías. sí. Y entonces me bajé, me salí del camino, pero bueno, enseguida pude volver. Porque dije, uy, por aquí creo que no es. Y al final pude volver sin problema. Pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado de no salirte del camino. Porque a la mínima te metes en montaña. Sí. Y como te salgas mucho, te pierdes en la montaña. Y a saber por dónde acabas. Sí, nosotros, ¿qué pasa? Que lo hicimos después del día de Arashiyama, si no recuerdo mal. No, hicimos Lo antes. hicimos antes. Vale, da igual, yo ya estaba cansado. Ya estaba muy cansado. Yo ya estaba cansado. Yo estaba molido. Total, yo hice quizá 3/5 partes de lo que era el camino, 3/4 partes más o menos. Pero llegó ya un punto que yo vi que era todo subida, escaleras para arriba. Y llegamos a una mini explanada donde había un puesto para comprar souvenirs y algo de comida y tal. Y yo le dije a Eva, digo, yo no puedo más. Yo me quedo aquí. Tú sigue subiendo si quieres. Yo me voy a sentar aquí. No me pienso mover. Y luego ella me dijo, dice, no te has quedado tan lejos. No te has quedado tan lejos, pero claro. Es más, la parte más dura era la parte que ya había pasado. Ya. Porque el resto del camino no era tan difícil. Lo único que claro, ya habías cansado, entonces cuesta. Pero no... Ya las escaleras chungas ya las había pasado. Sí, Y es más, se quedó a nada, a un tramo de subir al mirador. Que el mirador estaba un tramo más arriba. Ah, pero ya no. Mi cuerpo me dijo basta. Luego de bajada hicimos, en vez de hacer, digamos, la ruta por la que habíamos subido, hicimos la ruta por el otro lado. Sí. Encontramos a un señor que te hacía, te grababa en el Tori. En un Tori. ¿No era el Tori o te hacía el sello para el libro? Hacía el sello para el libro. Hacía el sello para Fue el un libro. señor que prácticamente estaba diciendo que lo hacía en ese momento, pero que luego cuando empezaba a venir gente ya no lo iba a hacer a papel, o sea, no lo iba a hacer él, sino Ujú. que entregaba los papeles. Prácticamente estaba diciendo eso de, ahora te firmo porque aún no hay gente, pero a la que venga empieza a venir gente ya no lo... ¿Y el Tori que tenemos no lo compramos allí también? Sí, pero compraste tú en la tiendecita donde te quedaste parado. Ah, vale. Y luego ahí también... Pero sí que había un puesto donde te graban los stories. No pasa que nosotros no pasamos por ese puesto. Vale. Y allí yo también creo recordar que compré un par de amuletos, tema de salud para familia. Sí. Que recuerdo que compré uno para mi padre y tal. Lo más gracioso es que también venden amuletos para la salud de los pies. Digo, claro, porque hace falta después de subirte, venir aquí y recorrerte el templo. Sí. Y es que, a ver, es el sitio. Para mí es el sitio, hay que ir sí o sí. Da igual la hora, pero tenéis que ir. Luego de bajada, pues tendréis justo al salir algunos puestecitos de comida. También llenos de gente. Sí, nosotros lo que sí que hicimos fue un poquito, nada, bajando a menos de 5 minutos,
hay un sitio donde venden palillos Ujú. y te los graban si quieres. Sí, Entonces nosotros nos hicimos unos palillos grabados con nuestros nombres en un lado en latín, sí. no, en castellano, básicamente, y en el otro palillo el nombre Sí, en con japonés. kanji, sí, te lo hacen ellos ahí, les escribes tu nombre y ellos hacen la traducción literal Sí. a kanjis. Y la verdad es que muy guay. Sí, además, como regalo así especial, si queréis llevar algo para alguien que sabéis que los va a usar y tal, Mm. es un regalo muy guay. No es barato, porque creo que eran 2.100, 2.200 yenes, que son Pero 15 también euros. depende, los había más baratos. Nosotros lo que pasa es que nos cogimos los más baratos. Los había más baratos. Sí, no cogimos los. No Por eso, cogimos. nosotros no Ah, cogimos los más baratos, sino que había sí, palillos más baratos, pero nosotros cogimos los que nos gustaron. sí. Y luego, pues eso, tenías diferentes secciones y te decía, estos se pueden lavar en lavavajillas, estos Sí, no. Estos se pueden no sé qué, estos no. Estos no se pueden grabar, eso estos es. sí. Entonces, pues bueno, si queréis haceros unos palillos o queréis hacer un buen regalo, este sitio está Sí. muy bien. Si buscáis Chopstick Store, tienda de palillos, está nada, a 2 minutos andando. Justo delante además había un puesto de mochis y uno de takoyakis Sí, nosotros aprovechamos para comer. que aprovechamos, estaba Ya súper mientras rico. nos hacían los estos, porque claro, te dicen, bueno, 20 o pues En 10, 15, 20 minutos y ya los tendrás hechos. Supongo Sí. que cuanta más gente haya, más tardarán en hacerlo. Ujú. Pero claro, como nosotros aprovechamos, subimos muy pronto cuando íbamos de bajada, la gente aún no había empezado a bajar. Entonces Sí. no había gente, pero no había tantísima gente Claro, aún. nosotros llegamos que eran 6 y algo de la mañana y estábamos bajando a las 9:30 Sí. largas. Entonces no había aún tanta gente. Pero es Ujú. un buen sitio porque luego eso, de bajada, puedes reponer fuerzas, puedes comer, Sí. puedes tomarte cosas. Hay tanto el típico puestecito de la calle de te lo coges y te lo llevas, como Ujú. nosotros, por ejemplo, entramos a un sitio que te servían bebidas en unas mesas así bajitas, que nos tomamos Sí, una melon soda. cierto. Muy Cierto, era guay. un puestecito Era una chiquitito, sí, yayita que había ahí una haciendo, sí, tiendecita. Sí. una tienda pequeñita que vendía 4 cosas, pero que te podías sentar al menos un poquito a la sombra a refrescarte. Sí. Vamos a hablar también de otro de los sitios más turísticos de por allí, que es un poco estilo a lo que te encontrarías aquí en Barcelona, en el mercado que hay aquí. Sí, Pues allí tienen el mercado de Nishiki, sí. que básicamente, pues eso, es un mercado para turistas, con todo de comida así, pues eso, Que para no quita probar. que sea de calidad, Sí, no pero quita que solo que sea. puede ser que los precios estarán un poco inflados. Sí, es Es, estilo mercado de la boquería. sí, es ir comiendo, pues tienen puestos de carne, puestos de marisco, puestos Ujú. de. Pues todo, a pesar de. Es un mercado como tal también, o sea, para los locales, un local puede ir a comprar, hacer sus compras de mercado de, pues quiero comprar pescado, quiero comprar las carnes, pero aparte tienen sus puestos de comida Sí, vais a encontrar y. muchísima Sí, gente, precios ligeramente más altos. Yo probé una brocheta de Wagyu que estaba bastante. no, ¿No? no lo probaste ahí. ¿No fue ahí? Fue en el de Kanazawa, en la de Ishiki no hemos ido nunca. Ah, Nosotros no hemos ido al templo, al de Nishiki nunca. ¿seguro? Segurísimo. Estuvimos cerca en este último viaje, pero no hemos llegado a ir nunca. Lo dices tú fue en el de Kanazawa. Así que no. Ah, Retiramos lo dicho. vaya. Pensaba que sí. Claro, lo estoy confundiendo exacto con el de Kanazawa. Sí. Claro, sí que estuvimos cerca, porque creo que cenamos. Sí, ¿qué ocurre? Muy cerca de allí Hmm. está Shishodori, que es la calle comercial, donde están pues todas las tiendas, toda Sí. la zona moderna con tiendas, pues eso, hay un Bukov, está la tienda de la Sonitsuka Tiger, bueno, toda la zona nueva, zona comercial, Sí. calle así. Por detrás hay un par o tres de callejuelas donde hay restaurantes de ramen Ujú. y cenamos por allí. Sí. Cenamos por allí, que además nos cenamos un ramen que estaba bastante bueno. Íbamos a ir a uno en concreto, pero había bastante cola y al final nos fuimos a otro, que estaba un poquito más abajo. Ah, no, eso no lo recuerdo. Sí, porque eran casi la hora de cerrar de ese y fue en plan, mira, vámonos aquí abajo un poquito más abajo que se puede cenar igual.
Lo estaba confundiendo por eso, digo, me sonaba de haber ido y luego tal. No, Sí. fuimos al de Kanazawa, tienes razón. Toda esa zona, para si queréis hacer compras, si queréis ir a un ambiente, pues eso, más nocturno, Sí, de, pues eso, de tiendas, de bares, etc. sí, eran- Shishodori, que es, bueno, la zona de Kawaramachi. sí, que hay esa toda zona ya de, pues eso, de tiendas, Ujú. de cosas para hacer, de, pues eso, de menos cultural y más Sí, gastar dineros. sí, básicamente. Comprar maletas si te hacen falta porque has comprado Sí, demasiado. es muy buena zona para comprar maletas. Un poquito más arriba tienen 2 o 3 calles comerciales de estas tapadas. Ujú, No recuerdo exactamente cómo se llaman. Pero vaya, que sí. es toda la zona esa está llena de tiendecitas. Una Shotengai de estas, Sí, un Shotengai. las tiendas estas, las calles comerciales Sí. típicas. Luego por esa zona, esto se va de sitio turístico, pero recomendación personal. Y aquí es de los pocos sitios donde hemos dicho vamos a hacer cola y recomendamos hacer cola y esperar, que es ir a la cafetería Amam Dakotan en Kioto. También hay una en Tokio, que es impresionante. O sea, una de las mejores pastelerías, panaderías. Vale, que ya sé. hemos- Ahora de primeras no sabía de lo que estabas hablando hasta que has dicho lo de pastelería. Sí. Vale, sí, 100%. Suscribo increíble. en negrita, mayúsculas. Increíble. Repite el sitio, por favor. Amam Dakotan. Amam Dakotan. Sí. Eh, Amam con 2 M's, ¿eh? M y M. Dakotan, todo junto, increíble. sí. O sea, una pastelería, La cosa es que el problema es que lo quieres probar todo Sí. y encima, cuando se acaba uno, te sacan otro que es distinto y dices, mierda, ahora también quiero ese. Sí. Es increíble. O sea, nos gastamos un dineral, nos compramos un montón de cosas, pero está todo tan rico. Claro, es que haces cola, pero tú vas viendo lo que se coge la gente. Sí, Y vas pasando y vas viendo hasta para cuando llegas a pedir, tú ya has pasado por todo el mostrador. eso es. Entonces, claro, en el mostrador no dejan de sacar cosas dulces, Saladas, cosas saladas. sí. Y claro, conforme van sacando y conforme vas viendo, dices, vale, de esta sección quiero probar, pero es que de la siguiente también. Y de la anterior. Y acabas comprando pues 5 o 6 cosas cada uno. Sí. Te coges tu bandejita, te lo vas Sí. poniendo, luego te lo cobran. Lo que nosotros vimos que casi todo el mundo hacía, menos nosotros, es que se cogían una cosa para llevar, un par de cosas para comer ahí, y luego otras tantas para llevar. Mucha gente lo que hacía es llevarse las cosas. Sí. Porque claro, estaba todo increíble. Mm. No es barato, pero Vale la pena merece la 100%, pena. Vale la pena 100%. Tienen en la planta de arriba tienen mesas para sentarse. Podéis pediros un cafelito, un Sí. zumo y tal. Puedes decidir tomártelo ahí, o sea, te preguntan, ¿para tomar aquí o para o para llevar. Y arriba, hay mucha gente que... Sí, había bastante sitio. Luego el café Sí. lo tienes que pedir arriba, te lo cobran, o sea, te lo preparan arriba. Y la verdad que, o sea, nos gustó muchísimo. Esta al menos abre pronto, porque la de Tokio abre tardísimo, porque nosotros estuvimos muy cerca de la de Tokio, Ujú. pero cuando llegamos poníamos que abría a las 10 de la mañana. La de Kioto abre a las 8. A las 8. O sea que si podéis llegar para cuando abran, mejor. Sí, o un poquito antes. O un poquito antes, porque así haréis menos cola. La cola no se tarda muchísimo, pero claro, hay que tener en cuenta que al final el sitio es limitado, o sea, no es un espacio muy grande. Y si mucha gente quiere tomar ahí, pues va a tardar mucho más. Pero la verdad es que, mira, o sea, no me arrepentí nada de hacer No. la cola y esperar. Fue increíble, fue uno de los mejores desayunos que he tenido en mi vida. Sí, Sí que hubo una cosa que creo lo último que te dejaste para probar, que que fue eso lo que, está bueno. fue pero lo que bueno, menos te gustó. Sí, Pero es que el resto fue... O sea, no, es que brutal. sí. Brutal. Y eso digo, ahora que estoy viendo que está relativamente cerca del mercado de Nishiki, Ujú. relativamente cerca. Y también, para los amantes de Pokémon, está cerca del Pokémon Center. Sí, También. está cerquita del Pokémon Es Center. más, a nosotros casi nos pasa desapercibido, porque no nos habíamos ni molestado en mirar dónde estaba el Pokémon Center de Kioto, y lo vimos de pura casualidad. Sí, yendo hacia otro sitio, a coger un autobús, creo que fue, Sí. lo vimos al otro lado de la calle. Pura casualidad. De pura casualidad. Y aparte, llegamos que acababan de abrir o estaban... Estaban a punto de abrir. No habían abierto aún. Sí. Y había cola ya para entrar. Y menos mal, porque igual si hubiésemos ido más tarde no hubiésemos conseguido los Pikachu porque se acaban. Los Pikachu exclusivos de Kioto, que son súper bonitos, se agotan rápido. Sí. O sea que tuvimos suerte y la verdad que
La verdad es que compramos bastante ese día. Porque compramos, recuerdo, las Pokéballs Sí, Tamagotchis, los peluches. Creo que incluso me llevé El pin el exclusivo. pin exclusivo. O sea, súper guay. Sí. Iba a decir, poco más hay que ver, ¿no? Pero es que. No, realmente si te pones, Kioto no te la acabas. Hay Sí. muchísimos templos. También tiene el Palacio Imperial. Hay, no sé, es que hay de Claro, todo. O y sea, todo esto prácticamente está por encima de la estación, excepto el Fushiminari. Pero es que luego por debajo de la estación, digamos que la línea de tren como que corta la ciudad en dos. sí, Pero luego toda la parte sur también tiene sitios muy guays. sí. También tiene sitios muy, muy guays. O sea, si quieres ver templos, no te lo puedes ver todos, es imposible. Vas a tener que seleccionar, porque aparte es que todos son increíbles, todos tienen algo para ver, todos son bonitos, todos, Ujú. o sea, vas a querer verlos todos. Porque cada uno tiene pues su estructura diferente, o tienen un bosque de tal, o tienen un lago, o tienen un... Todos tienen algo. Entonces, Kioto es la ciudad de los templos, o sea, Sí. es para ver templos y observar las distintas estructuras de cómo unos pues distribuyen de una manera, de otra, algunos te permiten ver más, algunos te permiten ver menos. Entonces, no sé, es increíble, o sea, para el tema de esto es increíble. Japón tradicional es la ciudad. Sí, Tened en cuenta también, ya os lo hemos dicho, va a haber mucho turismo. Si sentís en algún momento que, no voy a decir que os miren mal, pero que quizá nos traten tan bien, que tengáis algún problema con la gente local, intentad tenerlo dentro del contexto de que están viviendo en una ciudad prácticamente invadida Mm. por el turismo. Eso, y por lo que tengo entendido, es que la gente de Kioto es borde incluso con los mismos japoneses. Nosotros no lo hemos vivido, no hemos tenido ningún problema con ninguna persona, ningún japonés en Kioto, siempre han sido bastante amables. Pero tengo entendido que la gente de Kioto es imbécil, incluso con Sí. la misma gente japonesa, tienen esa fama de creerse superiores al resto. Pero vamos, que Más en que nada para principio que lo también eso, tenéis en cuenta que esta es una ciudad muy turística y que es posible que os encontréis muchos locales que no han mitad de extranjeros, no pasa nada. Hay cientos, miles de locales Sí. más. O sea, no os Sí. preocupéis si no podéis ir a ese o vais al de al lado. No os lo toméis como algo personal. Ese es el mensaje. Como personas que vivimos en zonas en una ciudad muy turística, Sí. al final acabas agotado. O sea, el Sí. turismo al final te agobia, te asfixia y cuando vives en una ciudad turística acabas hasta los cojones del turismo, por mucho que ese sea el motor de la ciudad y la que lleve el dinero. Al final muchas veces es insoportable vivir en una ciudad turística y encima vives en Kioto, peor aún. Porque todo se concentra en la misma zona, en 4 calles súper llenas y las que prácticamente no te puedes mover. Tú imagínate tener que salir a trabajar, coger los autobuses, porque encima en Kioto no hay casi metro, casi todo es en autobús, y los autobuses son horribles. Vas como sardillas en lata, prácticamente no te puedes mover, casi no puedes subir a muchos autobuses. Consejo aquí, el hotel, coged, si vais con maletas grandes y las vais a llevar vosotros, no las vais a mandar, coger siempre un hotel lo más cerca de la estación posible. Porque no podéis subir en la gran mayoría de los autobuses. Digo gran mayoría porque tengo entendido que hay algunos autobuses donde no te ponen pegas, pero yo no recuerdo haber visto en este último viaje ni un solo autobús que no llevase el cartelito de no se permite subir con maletas grandes, porque no entran. Los autobuses son pequeños, el espacio es muy reducido. Si además entran 2 turistas, 3 turistas, 4 turistas con maletas grandes, no entra la gente, entonces directamente han decidido no permitir maletas grandes en los transportes públicos, en los autobuses. Y hay que tener en cuenta que casi no hay líneas de metro, entonces, 2 opciones: o cogéis el hotel muy cerca de la estación, máximo a 10 minutos andando si vais con maleta grande. Bueno, máximo, si queréis caminar más tiempo con las maletas, Eso ya es cosa vuestra, pero yo aconsejaría máximo 10-15 minutos a lo sumo. O cerca de alguna estación de metro. Es decir, si queréis algo más alejado, mirad que haya un metro. Sí, tal y como ha dicho Eva, metro hay, creo que son 1 o 2 líneas, además muy cortitas. Os vais a mover por la ciudad, o andando, o en autobús. Entonces, cuanto menos tengáis que cargar cosas dentro del autobús, mejor. Sí. Nosotros en el primer viaje estábamos a 15 minutitos andando de la estación.
en uno de los mejores hoteles, el mejor hotel yo creo que del primer viaje, pero este hotel está cerrado, ya ahora tiene otro nombre. Os lo dejo porque es brutal, estaban viendo imágenes, no es barato, creo que sale unos 100 euros la noche, pero se llama Monday Apart Premium Kyoto Station Kamogawa. Unos 100 euros la noche, pero son apartamentos premium, tiene una pinta increíble las fotos. Entonces, si está además a nada, 2 calles o a una calle del río, que justo al otro lado además hay un restaurante de ramen súper rico. Este estuvo muy bien, Sí. pero bueno, ahora es otra cadena, está muy bien. Pero es que en el segundo viaje, bueno, en el tercer viaje, en el segundo no estuvimos en Kioto, pero en este último viaje, literalmente nos cogimos el hotel delante de la estación. En la puerta de la estación. En la puerta de la estación. O sea, en la puerta de la estación está la estación de autobuses, pues cruzabas la carretera y estaba el hotel que cogimos. Es más, una de las salidas subterráneas desde la estación de autobuses está a la puerta del hotel. Estaba en la puerta del hotel. Que es el hotel New Hankyu Kyoto. Y un hotel correcto. 42 euros la noche, o sea, más que correcto. Recepcionistas muy majos, la habitación muy correcta, tienen desayuno si queréis también, etcétera. El restaurante tienen de todo, o sea, ellos muy correcto, todo, o sea, no fue espectacular. No. Pero correcto, el posicionamiento de cómo estaba, hotel un poco viejito, sobre todo el interior se notaba así un poco, no el más cuidado del mundo. Pero estabas en la puerta de la estación. Estabas en la puerta de la estación, te podías mover. En nuestro caso, que además, aparte hicimos excursiones desde Kioto, porque nos fuimos a Mano Hashidate, entonces nos vino genial porque era salir del hotel y cogías el autobús. Sí. Y al volver, que vuelves muerto, salías, te bajabas del autobús y llegabas al hotel. Fuimos hasta Uji, o sea que lo mismo. Sí. Entonces, bien, porque estaba muy bien posicionado. Y eso, casi no tenías que moverte las maletas. Entonces, muy bien. O sea, la verdad es que unas buenas recomendaciones. Yo en Kioto sí que no me la jugaría a alejarme mucho de la estación, por lo dicho. El transporte público no está hecho para que lleves maletas, o sea, todos los autobuses. Entonces, si no queréis pasar un mal rato cargando maletas, tanto, claro, como cuando llegues como cuando te vayas, alójate lo más cerca de la estación posible. Sí. Has mencionado a Mano Hashidate y Uji. Sí. Que fueron las 2 escapadas que hicimos. A Mano Hashidate un poquito más lejos. Ya hemos hablado de Mano Hashidate en nuestro podcast de escapadas de un día en Japón, o excursiones de un día. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Uji, que no lo habíamos mencionado. No sé si lo mencionamos muy de pasada. Que está bastante más cerquita y nuestra visita a Uji fue, iba a decir peculiar. Prácticamente fue de casualidad. Fue casualidad porque nosotros íbamos al Museo de Nintendo. El Museo de Nintendo está un poquito en las afueras, está en Uji. Y teníamos la hora de entrada, creo que eran las 3:40, 4 de la tarde, prácticamente. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a vernos alrededor, a ver qué hay, vamos a ver cerquita esta ciudad / pueblo que hay. Yo dije, no habrá ni Dios. Pero bueno, nos paseamos por aquí y hacemos un poquito de turismo por zona no turística. Sí. Yo tenía marcado el Byodo-in, que es el templo de la zona. No. Yo aquí sin saber casi nada de esta zona. Sí. Claro, a pesar de ser yo amante del té matcha, nunca he investigado a fondo zonas de matcha, de dónde viene el matcha de Japón, ni... Entonces, de ahí mi desconocimiento total. Es decir, Uji resulta que es una de las zonas más conocidas por el té matcha. Exactamente. Es la ciudad del té matcha. Es más, todo está hecho con té matcha. Ahí tienen fideos con té matcha, helado de té matcha, bizcocho de té matcha. Todo lleva matcha. Sí. Todo lleva matcha en esa ciudad. Claro, y nos bajamos de la estación. Dijimos, vamos a ser los únicos que nos bajemos. Y se empezó a bajar todo el mundo. Todo el mundo. Y cruzas justo delante de la estación hay un puente y empieza lo que es el Byodo-in Omotesando, que es la calle comercial principal. Sí. Y estaba llena de gente, no. Lo siguiente, llenísima. Claro, llenísima. No estaba tan llena como sitios turísticos, pero eso que dices, no esperaba que hubiera nadie. Eso es. No esperaba que hubiera nadie.
aquí hay mucha gente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente aquí y yo no sé por qué hay gente aquí? Claro, y empiezas a ver. Puesto de matcha, puesto de matcha, puesto de matcha. Ramen con matcha, helado con matcha, pastas con matcha. Todo con matcha, todo matcha. Claro, ya dijimos, vale, pues es que buscamos un poquito de información y vimos que era uno de los sitios pues, más conocidos con el tema del matcha de la zona. Fuimos al Billodoin también, al templo. Sí, muy bonito, la muy verdad, bonito, un templo precioso. Con digamos, la zona del templo principal rodeado de un laguito. Súper, súper bonito. Y, claro, recomendar ir. Si os gusta el matcha, sí. Si queréis ir a comprar matcha y probar cositas de matcha. No, y la zona es muy bonita. Es una zona muy bonita, menos, a pesar de ser turística, menos turística, o sea, no hay tantísima gente, entonces también tiene sigue teniendo ese aspecto de Kioto, de sí. Casas más bajitas, edificios más tradicionales, entonces puedes tener una especie de, pues, Kioto, al menos de aspecto, pero con mucha menos gente, también con muchísimos templos igualmente, con muchas zonas para ver. Sí, entonces, para que os hagáis una idea, está a una horita, 40 minutos, una hora, dependiendo de lo que cojáis de trenes, para llegar. O sea, está bastante cerca. Con la Nara Line son 40 minutos. Y si vais a ir al Museo de Nintendo, si conseguís entradas para el Museo de Nintendo, pues lógicamente. Sí, se puede combinar tanto antes como después. Si tienes primera hora, pues puedes ir primero al Museo de Nintendo y luego a Uji. Si os pasa como a nosotros, pues al contrario. Primero ves Uji y luego te vas al Museo de Nintendo. Que hablando del Museo de Nintendo, nosotros al final comimos alrededor. Había un sitio... ¿Enfrente? Enfrente había un local correcto para comer. Sí. No es la comida de tu vida, pero vas a comer bien y barato. No se han aprovechado de tener el Museo de Nintendo delante para subir los precios. Cosa que me sorprende. Me sorprende muchísimo. Pero sí, nos comimos un ramen. El ramen muy bueno, las gyozas estaban ricas. Y el Museo de Nintendo, a mí me encantó. Sí. Yo disfruté como un enano, me flipó. Si sois fans de Mario, si sois fans de Nintendo, tenéis que ir. Sí. Y hablando del Museo de Nintendo, como recomendaciones a sitios distintos, es decir, fuera de espacio, templo cultural más tradicional, Kioto también tiene otras cosas que ofrecer, ¿sí? Más frikis, diríamos. Mucho más frikis. Entre ellas, pues eso, el Museo de Nintendo. También tenemos el Toy Park. Sí, ahora llamado Uzumasa Kyoto Village. Que es un sitio donde se ha usado como estudio de grabación. Entonces tienen como aldeas tradicionales totalmente, o sea, artificiales. Pero que te dan pues te puedes poner kimonos, te puedes poner, no sé, también trajes de ninja, te puedes vestir. Sí. Aparte tienen un EVA 01. Sí, tienen... Bueno, medio EVA. Sí, gigante. O sea, te puedes llegar a subir a la cabeza para hacerte una foto en los puestos de mando, si no recuerdo mal. Tienen toda zona temática de Kamen Rider. Un poquito también de Power Rangers. Y luego, pues eso, pueblo de ninjas. Muy guay. Para haceros fotitos, para ver algún espectáculo. Sí. Creo que la entrada son 11 euros. Para hacer algo distinto. Y si os gusta, pues eso, Evangelion y tal, hay que ir a ver. El EVA es gigante, o sea, es brutal. Muy, muy guay. Y aparte de eso, tenemos el Museo Internacional del Manga de Eso Kioto. Es. 6 euritos la entrada, más chiquitito, más sencillo, pero tenéis pues es un museo muy, muy guay. Si os apetece, pues eso, algo mucho más tranquilo, con probablemente muy poquita gente. Si en verano puede ser una buena opción para huir del calor. Sí. Porque tendrá aire acondicionado, estarás un rato a la sombra y con aire acondicionado, o sea que sí. Como opción, si vais en época de mucho calor, pues una opción. Y luego, ya fuera de lo más friki, pero bueno, friki también si eres fan del whisky, está la fábrica de Suntory. Es Suntory, ¿verdad? Sí, Suntory Yamazaki Distillery, la destilería de Yamazaki de Suntory. Suntory, para quien no lo sepa, es la marca más famosa
de whisky en Japón. Nosotros no somos bebedores, pero sí que es cierto que nos vimos una serie que se llamaba Bartender, un anime que se llamaba Bartender, en el que hacían una visita Sí. a la fábrica y hacían pues una visita a toda la destilería, hacían una cata y tal. Y descubrimos que se puede hacer realmente. Sí, y se puede hacer. Tú puedes ir, reservar una excursión de, pues eso, una visita guiada con explicaciones y creo que si no me equivoco, no sé si tendrán también Sí, hay en inglés. audio guía en español o en inglés solamente. En inglés seguro, en inglés creo que hacen guía también, Uh-huh. pero luego tienen pues las audioguías, si no recuerdo mal, y tienes también la cata. Y la cata, pero creo que si era la cata, había alguna que era más limitada a la hora de Sí. tanto fechas como para reservar, pero bueno, que si es algo que os gusta y os interesa, hay que tener en cuenta que también se puede hacer esto. Tendréis que hacerlo con tiempo. Si no recuerdo mal, para tema cata hay que apuntarse en la web y entráis a sorteo. Eso es. Y si os toca el sorteo, podéis ir a hacer la cata y la visita. Si fuerais igualmente sin cata, os dejan hacer un trocito de visita, que es, digamos, solo una parte de museo, más la tienda que tienen. Uh-huh. Por si dijerais, mira, es que me apetece mucho ir a verlo, me hace mucha gracia, pero no me ha tocado y quiero ir igual. Están las afueras, tenedlo en cuenta. Pero oye, si os gusta el whisky, queréis llevar una botella para alguien o os hace gracia ir sin tener pues ni la cata ni la visita guiada, también podéis hacerlo. Eso es. Mirando en la web, porque creo que hay un mes o unas semanas al año que cierran y no se puede hacer ni visita ni nada, pero eso es rollo un tiempo muy muy cortito de 3-4 semanas al año. Vale. Y hablando de sorteos, aunque ya lo mencionamos en el podcast, el capítulo que tenemos sobre el Museo de Nintendo, Uh-huh. al Museo de Nintendo también se requiere apuntarte y ganar un sorteo. Sí. O sea, funciona exactamente igual. El resto de cosas no, el resto de cosas puedes comprar entrada cualquier día, prácticamente no son sitios que se llenen, ni No. tengan largas colas de espera, o sea que los demás, estos dos sitios sí que necesitamos sorteos, el resto, nada. Sí. Y luego, pues otras visitas que podéis hacer desde ahí o desde Osaka, pues tenéis Nara. Sí. Si queréis acercaros a Nara a ver los ciervitos y a ver el pueblo, pues oye, está a tiro de piedra de Kioto. Sí. Tanto si vais desde Osaka como si vais desde Kioto, es una muy buena opción. Eso es. Y también eso, si queréis tener como base de operaciones Kioto, os cogéis el hotel súper cerquita de la estación y de ahí queréis ir a hacer las visitas de Osaka, también es una opción. En vez de tener hotel en Osaka y hotel en Kioto, pues oye, También. creo que hay 40-45 minutos de Shinkansen. Sí. También se puede, o sea, incluso desde Kioto se puede ir a ver el lago Biwa, o sea, realmente desde Kioto la puedes usar como base de operaciones y verte todo Kioto y no acabarte Kioto. Puedes hacerte 1000 excursiones desde Kioto. Igual no es la mejor ciudad para hacer excursiones por la cantidad de gente que entra y sale todos los días, entonces igual puede ser un poco agobiante el hecho de ir hasta la estación todos los días porque es una estación muy grande y hay muchísima gente y es bastante agobiante, pero vamos, que todas las estaciones grandes en Japón son así. Sí. Entonces, pero sí, sirve también como desde allí puedes hacer no solamente ver Kioto, sino que ver mucho más y hacer excursiones muy guays solamente desde la ciudad de Kioto. Incluyendo eso, ir incluso a la zona la prefectura de Kioto. No es solo la ciudad de Kioto, es que la prefectura de Kioto tiene muchísimo que ver. Sí. O sea, incluyendo la zona que fuimos nosotros de Amano Hashidate, que es increíble y que merece muchísimo la pena. Justo encima también tienes el monte Hiei. Hmm. Te puedes ir a Otsu, que es la ciudad que está al lado, en la parte baja del lago Del Biwa. lago Biwa, sí. Podéis hacer la zona de la prefectura de Shiga, que tenéis Hikone y tenéis Omiha Hachiman, o iros eso, un poquito más arriba, Hikone, Maibara, rodear un poquito el lago, o sea, os podéis incluso, si tenéis mucho tiempo, os podéis llegar a ir a Nagoya, que está, creo que es a 1 hora y media. Pero bueno, Sí. yo Nagoya sí que haría ya como ciudad, Sí, como visita aparte. Nagoya tiene mucho que ver. Yo en Nagoya me quedaría porque Sí. creo que Nagoya da también para bastante. Sí. Entonces es eso. Kioto es una ciudad increíble, Sí. pero es una ciudad en la que tenéis que ir con la mentalidad de es una ciudad plagada de turistas, que es preciosa, pero con la que hay que ir con haber meditado bien Sí. y asumir que te vas a encontrar a mucha gente, que es agobiante, que tienes
que si es una persona que te agobias mucho con las masificaciones, ya de por sí Japón igual no es tu país, pero si aún así quieres ir a verlo, tienes que asumir que ciertas calles de esta ciudad Sí. son imposibles y... Va a ser la peor ciudad. Sí. Va a ser la peor ciudad del viaje en cuanto a agobio. Sí. Y aparte, no sé si aparte nos ha tocado siempre épocas de mucho calor. Kioto, si sumas Kioto más calor, te mueres. O sea, prácticamente no hay sombra por el hecho de que hay muchos edificios bajos. Sí. Y si encima está lleno de gente. Entonces, es una ciudad preciosa, que a nosotros nos gusta muchísimo. Sí. Que a pesar de haber ido 2 veces, esta segunda vez con casi una semana, nos faltan muchas cosas que ver, muchas cosas que queremos ver, muchas cosas que queremos hacer. Pero y llegamos... tiene muchos peros también. Sí, ya recuerdo que además acabamos de llegar a Kioto en este último viaje, veníamos de haber estado ya en unas cuantas ciudades y nos metimos por una calle que recuerdo que no había prácticamente gente, pero era una calle súper bonita. Y le dije a Eva, ¿ves? Digo, es que es magia. O sea, es una ciudad que es magia, que te metes por donde sea y brilla. O sea, es una ciudad que brilla. Da igual por donde vayas, da igual lo que veas, que... Y yo veo muy difícil que no te guste Kioto. A ver, depende de lo que busques y de lo que te guste. O sea, Si buscas Japón tradicional. Sí. Entonces, claro, yo lo veía y pasaba por allí y fue nada más llegar que dije, es que eso es único. Es único, es Pero Japón. si lo que te gusta es más el Japón moderno, no es de la las ciudad. luces, el color, la locura, los estímulos, no te va a gustar tanto. No, tienes las calles comerciales principales, que las hemos comentado, pero no va a ser esa ciudad para vosotros. No. Entonces, claro, va a depender mucho de vuestros gustos. A nosotros es una ciudad que nos gusta mucho. Uh-huh. Pero por otra parte, somos unos enamorados de Tokio. O sea, sí. Nosotros es que creo que nuestro problema es que nos gusta todo en Japón. Nos gusta el jaleo, nos gustan las luces, nos gustan las ciudades grandes y nos gusta la tranquilidad y el Tokio más tradicional. Sí. O sea, el Japón más tradicional que diga. Entonces, claro, si os gusta todo, vais a disfrutar las dos ciudades, a pesar de sus millones de diferencias. Que también es más fácil, te hace más fácil que te guste casi cualquier espacio de Japón. Casi cualquier ciudad, pueblo, prácticamente te va a gustar, cosa buena. Entonces, es impresionante. O sea, es una ciudad que merece mucho la pena. Que habrá gente que te quiera vender como Kanazawa como el Kioto alternativo, si quieres un lugar más tranquilo, menos turístico, pero que mantenga... Sí, Kanazawa está muy bien, pero Kanazawa no es Kioto. Ni punto de comparación. Y Kanazawa se ha convertido también en un sitio turístico. Nosotros flipamos. En la estación del primer viaje al segundo fue ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Esto era un sitio que no había, entre comillas, ni Dios, y ahora esto parece una ciudad grande. ¿Qué está pasando? Entonces, no os fiéis tampoco... Fiaros de nosotros. No, nosotros no somos imparciales, pero... No, Kanazawa nos gusta mucho, pero sí que hemos notado que del primer viaje al segundo también había pegado un subidón. Sí. Que sigue habiendo menos turismo, sí. Y es más fácil encontrar barrios de geishas como hay en Kioto, pero con mucha menos gente. Sí. Eso sí que es cierto. Sí, no lo hemos comentado. No hemos comentado nada del tema de barrios de geishas. ¿Por qué? Porque básicamente... No necesita más gente ese barrio. No por eso. Están empezando a directamente no dejar entrar a la gente. No, hay ciertas calles que ya estaban prohibidas, pero ahora... O sea, hay ciertas que hubo mucha polémica en su momento. Hay ciertas calles del barrio de Gion que ya estaban prohibidas, pero la gente se pasaba la prohibición por donde se pasa todo, y ahora directamente hay mucho más control y directamente es que no puedes entrar. No, entonces por eso ni mencionarlo, porque es que no vas a poder ni acercarte, ni hacer fotos prácticamente de lejos. Entonces, olvidaros un poco del tema porque no... Si quieres ver geishas, pues pagáis lo que cuesta el ir a un espectáculo de geishas. Ya está, a ir a un restaurante, bar que tengan geishas, lo pagáis, lo disfrutáis, respetáis a las pobres mujeres que están trabajando, que ya suficiente tienen con vivir en una ciudad tan turística como para que encima no puedan ir ni a trabajar tranquilas. Totalmente. Y bueno, creo que podemos dejar por aquí el episodio. Daros las gracias a todos los que nos escucháis. Dar las gracias también a todos los que hayáis llegado hasta aquí, porque creo que ha acabado saliendo un capítulo bastante largo. Y a la gente que nos ha
nos han ido viendo y nos han ido diciendo, oye, ¿para cuándo episodio nuevo? Pues sé que algunos nos lo habéis dicho. Recordad, estamos también en YouTube, donde vamos subiendo muy poquito a poco días de nuestro último viaje. Y podéis escuchar este podcast en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Podimo, Apple Podcast, En todos lados. en todos lados. Y también lo podéis escuchar directamente en YouTube, si lo preferís así. Y nada, ¿algo más que añadir, Eva? Nada más. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.